Grabando, ya está grabando, ¿no? Hoy vengo a hacer un vídeo más a modo de reflexión, un vídeo más distendido. La semana pasada cumplí 25 años y estuve pensando en el significado que tiene ese día y en el significado que tiene cumplir años, en el significado social que tiene. De forma racional podemos pensar que el día de nuestro cumpleaños es como cualquier otro día más, simplemente en nuestra cultura y en otras muchas culturas, este tiene una connotación social bastante fuerte y hay una celebración en torno a ese día y hay ciertas costumbres y ciertas tradiciones que alteran nuestro modo de ver ese día. Pero hay en otras muchas culturas que esta fecha se celebra de una forma completamente distinta o que ni siquiera se celebra, por lo que es algo bastante relativo a la cultura y a la concepción que ésta tiene, en este caso concreto, del cumpleaños. Sin embargo, aunque tú sepas que es otro día más, existe un factor social que hace que ese día sea de alguna forma mucho más significativo que el resto de días durante el año, ya que no hay ningún otro día durante el año en el que te conviertas absolutamente en el foco de atención de toda la gente de tu entorno. La gente dedique tiempo a escribirte mensajes, simplemente se acuerde de ti, pase tiempo contigo, te haga regalos, te dé muestras de cariño. Todo esto condiciona mucho tu forma de sentirte y que normalmente suele ser algo positivo, aunque también hay gente que dentro de ese rol de protagonistas no se sienten cómodos. Lo mismo pasa también con otra clase de fechas durante el año o días relativos a etapas que estás viviendo, como por ejemplo el final de curso, tanto del colegio como de la universidad, la forma que tiene de celebrarse, como San Valentín, como Halloween, como Nochevieja, como un montón de días que se celebran de una forma determinada, de una forma específica, dependiendo también en la cultura de la que estemos hablando. Muchos de estos días se viven de una forma muy distinta en otras culturas o es que ni siquiera existen. Tenemos que pensar el tremendo impacto que generan en cada uno de nosotros y cómo estructuramos la realidad y cómo al final esa clase de días no son nada más que un fruto de la cultura en sí, de sus ideologías, de sus creencias, de sus costumbres, de sus normas sociales. Es por eso que en esa clase de días hay como un montón de emociones y de expectativas que están asociadas a él y que influyen tanto a nivel personal, influyen tanto a nivel social, profesional e incluso espiritual, que condicionan muchísimo la forma que tenemos de concebirlos. Como hemos dicho antes, estos días son el resultado de la cultura en sí, es decir, de las creencias, de las ideologías, de las costumbres, de la economía y de la moral de una determinada cultura. La forma de celebrarlos, la forma de entenderlos, al final, como no podría ser de otra forma, son el resultado de todo ese conjunto interno. Es decir, no podríamos entender esos días o analizarlos bien sin entender las normas sociales de esa cultura, las formas de relacionarse, las formas de entender el concepto de intimidad, las formas de entender las relaciones de pareja, las formas de relacionarse con el grupo de amigos, las formas, los propios tabús que hay metidos dentro de la sociedad, que está bien y lo que está mal, o también la propia concepción de éxito que de alguna forma impulsa la sociedad o que refleja esa sociedad. Además que también a la hora de analizar estos días podríamos hacer distinciones entre las diferentes personas y su forma de verlo en base a las experiencias que han tenido. Lo que sí que está claro es que hay ciertas influencias que sí que se pueden generalizar y que de alguna forma condicionan a todo el mundo en mayor o menor medida y es por esto en parte cómo podemos ver en cada uno de nosotros una mini proyección de la cultura en la que vivimos. Obviamente con un montón de diferencias individuales, pero a rasgos generales sí que hay un montón de patrones comunes que podemos
que podemos ver. Vayamos ahora al caso concreto de la religión para poner un poco de relieve esto que estoy intentando expresar y cómo aquí, en el caso de la religión, determinadas creencias de alguna forma condicionan muchísimo la forma que tenemos de entender o acontecimientos o la vida en general. Referente a la religión, hay un capítulo de Los Simpson que satiriza bastante bien todo esto que estoy comentando y que os lo dejaré por aquí. Debido a un error burocrático, no era reverendo oficialmente cuando despedimos a tu querida Estela. ¿Entonces sigue viva? Me temo que no. Mejor, porque me dejé sus cenizas en el bus. Capitán. Cuando bauticé su barco, no quedó bautizado. La próxima vez será. De modo que no era reverendo cuando bendije tu chabola con tejado de uralita. ¡Por eso no deja de entrar un fantasma por la ventana! ¡Hola! ¡Vete, espíritu! ¡Vuelve a tu campo de maíz embrujado! Desde entonces no han estado casados legalmente. No lo pilla, padre. Lo que hay entre mi vieja y yo es muy profundo. No necesitamos un papel que lo confirme. ¿A quién estás llamando vieja? Necesito ese papel. Aquí se ve bastante claro cómo determinadas creencias religiosas que impulsan determinados actos sociales, como puede ser el acto del matrimonio, una boda, o el acto de bendecir por parte del pastor, que es un acto en el que se invoca, digamos, la protección de Dios para los creyentes, o un entierro, pueden quedar carentes de significado cuando se les ausenta de ese mismo significado con la que la gente los entiende. Y esto puede, como vemos, obviamente está exagerado en el capítulo porque se realiza a modo de sátira, pero sirve muy bien para comprender este tipo de razonamientos y este tipo de análisis que queremos ir viendo de cómo nuestra percepción del mundo está muy alterada y muy condicionada por todas estas creencias religiosas, en este caso, pero también puede ser costumbres sociales de celebrar determinadas cosas o determinadas ideologías o todo esto que hemos ido mencionando en esta escena de Los Simpson, con la que se podría hacer perfectamente un paralelismo con la realidad en términos de sentimientos asociados a estos hechos, como puede ser el tema de la bendición, de que un pastor bendiga tu barco o bendiga la persona a la que murió, puede provocar en ti un sentimiento de sentirte protegido por Dios, un sentimiento de sentirte acompañado, de sentir que tus seres queridos que ya no están en algún lugar seguro, y un sentimiento en general de confort, y transmitir a la persona confianza, esperanza. O también podemos ver cómo, por ejemplo, el acto del matrimonio puede generar mucha más solidez en el vínculo entre dos personas, puede darles perspectiva de futuro, puede darles confianza para afrontar determinadas cosas, simplemente por la connotación que tiene casarse para esas dos personas que son creyentes. Esto es tan solo un ejemplo para ver cómo determinados días en el calendario, determinadas costumbres sociales, determinadas creencias religiosas pueden influir en nuestra forma de entender y de sentirnos ante determinados acontecimientos sociales. Aquí el problema, bajo mi punto de vista, es volverse muy sectario con este tipo de creencias o con este tipo de costumbres, y no saber relativizar. Y aquí muchas veces el problema puede venir cuando las expectativas de cómo tienen que ser las cosas nos generan insatisfacción, nos generan inseguridad, nos generan frustración, como por ejemplo sentir que no he vivido mi juventud porque no he salido con muchos chicos o con muchas chicas, porque no me he emborrachado, porque no he cometido determinadas locuras, no he probado determinadas cosas o no he viajado lo suficiente. Sentirte mal porque el día de Nochevieja no sales con tus amigos a celebrarlo, o sentirte presionado a hacerlo porque ese día de alguna forma hay que celebrarlo. Sentirnos más viejos el día que cumplimos años,
como si de repente ese día se nos sumase un año más y el resto del año no estuviésemos envejeciendo. Ese sentimiento de depresión que va asociado al envejecimiento, esa búsqueda de la cultura y de la sociedad por encontrar fórmulas para rejuvenecer a la gente, para rejuvenecer su piel, su apariencia, para que todo esté en perfecta apariencia, en perfecta belleza o sintonía con lo que se nos pide, sentirte incompleto porque no encuentras pareja y sentir que de alguna forma la gente de tu alrededor te presiona para hacerlo, sentir que te falta algo porque tienes 35 años y no te has casado, ni tampoco tienes pareja, ni tienes un trabajo estable, y ese estigma de la edad te causa mucha frustración porque con 35 años lo que se espera de ti no es justamente eso, y puedes sentirte de alguna forma no directamente presionado, pero indirectamente sentir que no estás cumpliendo las expectativas que tenías hacia ti mismo. Existe esa crítica social porque cierto comportamiento que tienes no se ajusta con la edad que tienes. Ese nivel de madurez no se ajusta con la cifra numérica que te define en ese momento. El juzgar a personas porque tienen relaciones sexuales con muchas otras, o personas que es todo lo contrario, que justamente no quieren tener relaciones sexuales hasta que tengan matrimonio. Juzgar ese tipo de comportamientos porque no están bien vistos dentro de lo que se espera en la sociedad o dentro de la apariencia común que todo el mundo da. Sentirte mal y sentirte presionado porque crees que no vas a dar la talla en tus primeras relaciones sexuales, con las que vas con unas expectativas completamente distorsionadas, como si fueses a una competición, y no centrarte en disfrutar del acto en sí, no centrarte en compenetrar con la otra persona, en el momento en sí, sino coger todas esas cosas que te han dicho de cómo tiene que ser y llevártelas al momento, y en consecuencia convertirte en una víctima de todo esto, desarrollando problemas psicológicos, fisiológicos y emocionales. Y como esto, innumerables cosas que podríamos seguir diciendo, pero que no acabaríamos nunca. Y es por esto que creo que debemos aprender a equilibrar la implicación que todos estos días, todos estos acontecimientos, todas estas creencias, todas estas formas de entender las relaciones, de entender el amor, de entender el ocio, de entender la familia, tienen en nuestra forma de sentirnos y en nuestra forma de comportarnos. Y entender también que el carácter de estas es puramente adquirido, es puramente cultural, que si viviésemos en otra parte del mundo, la mayoría de estas cosas no tendrían relevancia o serían vistas de una forma completamente distinta a la que la mayoría de gente de tu entorno las ve. Entender esto te ayuda muchísimo a relativizar y a afrontar y a sentirte ante determinadas cosas que pueden presionarte y pueden realmente hacerte bastante infeliz. Con esto quiero llegar a la conclusión de que aprendamos a sacar nuestro foco de atención, a mirarlo todo más desde arriba, no tener un pensamiento tan dogmático, saber relativizar las ciertas situaciones, sobre todo ciertas situaciones culturales. Por eso creo que viajar, conocer distintas culturas te aporta muchísimo en este tipo de cosas y hace que puedas entenderlas o que puedas rebajarles la importancia, entender que tu concepción sobre cómo tienen que ser las cosas está muy sesgada por el entorno en el que vives, te ayuda de alguna forma a relativizar, te hace respetar más a los demás y sus creencias y sus costumbres, y en sí te vuelve una persona muchísimo más libre. Ya para terminar, creo que en el término medio justamente está la virtud, y que adaptarse al final es una condición innata, es una tendencia a la supervivencia y que es parte de nosotros. Al final, adaptarnos al medio es sano, pero hacerlo siempre desde una perspectiva crítica, desde un pensamiento crítico, desde determinada inteligencia emocional. Y sé que esto es la forma ideal de interpretarlo, pero hace falta desarrollar ciertas capacidades, hace falta conocer también otras realidades, otras perspectivas
para reenfocar la forma que tenemos de ver las cosas y de entenderlas. Pero creo que esto es en definitiva una herramienta fundamental de introspección y de autocrítica hacia el entorno en el que vives. Te determina a la mayoría de veces a un pensamiento automático, inconsciente de la mayoría de cosas que ocurren dentro y fuera de ti, y hacia un estado en el que es muy difícil encontrar el bienestar y el encontrar la felicidad. Con esta reflexión acabo el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.